Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolineta, Rugidos y Metáforas de El Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, hoy queremos hablar acerca del capitalismo. Tiene que ver con las elecciones, pero acuérdense que este es un enfoque metaelectoral. Nos importa mucho más de lo que tiene que ver con las elecciones, y ojalá que esto siga despertando interés tiempo después de que estas de 2024 se hayan realizado. Y nos vivimos enfrentados finalmente, porque no necesariamente hubiéramos querido hacerlo, pero la guerra la ha desatado el capitalismo en múltiples formas y desde hace mucho tiempo y de manera inescapable. Venceremos cuando podamos imponer que no haya guerra, esa guerra multimodal que ellos han impuesto. Y en esa guerra multimodal atacan a un comunismo que, una de dos, o nunca existió, o vamos descubriendo que sí existe, y es el comunismo que está llevando a 900 millones de chinos a la clase media, algo que definitivamente es totalmente lo contrario de algo que nos debiera de repugnar. El problema con el capitalismo es el capitalismo mismo, que carece de un propósito social, no tiene un capítulo social, no hay nada que plantee que la sociedad pueda vivir mejor con el capitalismo. Otra cosa es que dé por hecho que se arreglará solito, que de la riqueza de los de arriba cae a los de abajo, y una serie de cosas que nunca han sucedido ni sucederán, ¿sí? En realidad es un sistema acumulativo de riqueza solo para unos pocos, y a los demás pues que se los lleve la tristeza, y no hay mucho más que decir ni que hacer. Media la enajenación, media la mediática, los medios masivos mal llamados de información y de comunicación, que son solamente de la difusión de la enajenación del propio capitalismo, pero realmente no hay nada que pueda dentro del capitalismo favorecer a la gran mayoría, que es la que enriquece a unos pocos, ¿no? Yo recuerdo que hay, y habrá que publicitar mucho más la imagen de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, y no me estoy haciendo bolas con los nombres. Simón Bolívar, el libertador de América del Sur, tuvo un maestro que se llamaba Simón Rodríguez, ¿sí? Frente al cual en Roma él hace el juramento de que va a liberar a América, y lo cumple, ¿verdad? Y este señor decía que nosotros tenemos que vivir, o sea, ocúpate de todos para que todos se ocupen de ti, y no que cada quien se ocupe de sí mismo, y Dios, en esa visión que acaba por ser hipócrita de que sí, Dios, pero yo no ayudo a mi hermano, y él decía, ocúpate de todos para que todos vean por ti, y no que cada quien vea por sí y Dios por todos, ¿no? Realmente el capitalismo es que unos cuantos listos se ocupen de sí, abusando de todos los demás, y todos los demás caigan en el engaño o tengan que soportar la opresión. Eso es realmente el capitalismo, ¿no? Ahora, hay también esto de cualquiera y todos, que es una explicación que sale en una película que fue acerca del referéndum de Pinochet, una película que fue como coproducción, donde actúa Gael, ¿no? Que es García, ¿no? Bueno, Gael, este muchacho, bueno, ya no tan muchacho famoso, pero bueno, el punto es que en esa película, aparece un tipo que dice una serie de cosas muy la neta del planeta del capitalismo, y dice, es que da la oportunidad no a todos, pero sí a cualquiera. Bueno, ese cualquiera pues abusa de todos los demás, y no hay forma dentro del capitalismo que no sea así, ¿sí? Entonces yo lo que quiero llamar la atención ahora es sobre la línea de que en el capitalismo no hay forma que esta generación de riqueza de unos pudiera ser para todos,
precisamente consiste en que unos abusen de la gran mayoría, ¿sí? De diferente manera, o con la explotación total, o con el engaño, y normalmente con ambas cosas, ¿no? Y que por lo tanto, pues eso no es un sistema en realidad viable. Lo que ellos hablan de que la economía funciona, pues es la economía para unos, que no está funcionando para los demás, ¿sí? O sea, es una premisa falsa. Y no, ustedes no echen a perder la economía con sus ayudas sociales porque está funcionando para ellos, no para los demás, no para la, y sobre todo, no para la inmensa mayoría, ¿sí? Entonces, es el punto clave que tenemos que ver, ¿sí? No es un sistema viable, porque no es viable que unos tengan mucho y los demás no tengan nada y se tengan que aguantar por vía de la violencia, del engaño y o últimamente de la exclusión. Quedas totalmente fuera de la economía, tenemos inteligencia artificial, si tú no quieres trabajar como esclavo, prácticamente nada más reproduciendo tu vida, pero sin que acumules nada para ti, sin que tengas nada con que darte una satisfacción, y si no, pues muérete, ¿no? O sea, realmente ese, y si no estás dispuesto a aceptar esas, entre comillas, condiciones, pues tenemos la inteligencia artificial, la robótica, así es que ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Ese es el problema, que en lugar de agradecer a las mayorías, los desprecia y además los ataca terriblemente porque tengan pensamiento propio. Lo que origina es que los de abajo, y la inmensa mayoría, tenga el pensamiento de los ricos, pero en su propia contra, que eso es parte de a lo que se refería Marx con la prehistoria, ¿no? ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría tenga que pensar en contra de sí misma, ¿no? Para que unos pocos estén bien y eso nos pueda parecer de alguna manera cultural o civilizado, ¿no? Y si alguien se atreve a pensar por sí mismo, bueno, el ataque es total y los patos le tiran a las escopetas y ahora la justicia social y no la propiedad es la que es un robo, ¿no? Según mi ley. O sea, es una situación aberrante, ¿no? Ahora, ¿a qué conduce también el capitalismo por fuerza, ¿no? Cuando se trata de que unos cuantos abusen de todos los demás, ¿qué pasa con esos unos cuantos? Pues unos abusan de todos los demás, otros también abusan de todos los demás, y entre ellos, como no hay reglas, como en el capitalismo no hay principios sino intereses, acaba habiendo una pelea. Si es bajo condiciones determinadas, pues son las peleas del crimen organizado. De lo contrario, pues son también peleas entre países, son peleas entre lo que sea, pero acaba habiendo esta situación de violencia porque no hay ninguna otra posibilidad, ¿sí? El problema que tenemos con esto es que es esta violencia que genera que unos vivos, cuando no lo... vamos a ver, es entre los vivos, entre comillas, entre los astutos, entre comillas, que engañan a todos los demás, donde surge ya la pelea, ¿no? O sea, evidentemente entre ellos, entre gitanas no se leen la mano, no, entre ellos no se engañan. Entonces, bueno, no queda más que la situación de violencia, ¿no? Y si no es el crimen organizado dentro de los países, bueno, pues serán las grandes guerras que hay entre naciones, pero es exacta y prácticamente lo mismo, porque además estas guerras las manejan las oligarquías que usurpan la situación nacional para que la gente se pelee, y ellos salgan ganando. Ahora, el planteamiento es que como un sistema así no se puede volver humanitario, entonces lo único que ha quedado es poder controlarlo, ¿no? Poder decir, bueno, el capitalismo no gobierna, hay un control sobre el capitalismo, vamos a estar siempre con ese problema del poder fáctico sí, poder fáctico no, lo que ya dijimos en otro video, ¿no? Hay alguien como AMLO que reconoce el poder económico, pero lo quiere separar del poder político. Realmente, ¿cuál fue el asunto del siglo XIX al cual se está queriendo volver por la iglesia actual? La separación de iglesia y Estado fue la gran aportación del siglo XIX. La separación del siglo XXI, ¿sí?,
la gran aportación del siglo XXI que tenemos que lograr es la separación del poder económico del poder político. Eso va a ser así como que, y sí lo es, cuidado, y sí lo es, ¿no? Pero exactamente que la separación de Iglesia y Estado en el siglo XIX, pues no tiene en su contra a toda la reacción. Porque hay una situación, el poder político reconoce al poder económico y dense cuenta que son los poderes reales, el poder fáctico contra el poder legítimo, no esta situación falsa de ni la división de los tres poderes, que es muy complicado y habría que hablar de ello, ni tampoco la situación de que, por ejemplo, el poder político reconoce al poder económico, pero el poder económico nunca reconoce al poder político. Trata de eliminarlo, trata de avasallarlo. La verdadera dictadura de este tiempo no es de personas, sino de la oligarquía, ¿sí? El verdadero asunto de aquello que nos hablaban en tiempos de Platón y todo esto, de que si la forma de gobierno era la democracia, la oligarquía, la realeza, la monarquía, cosas por el estilo, es que eso se quedó en que la oligarquía pretende usurpar a la monarquía, a la república o a lo que sea, sin decir por lo claro que es oligarquía, y ese es verdaderamente el drama de la política, ¿no? Entonces, ¿a qué se ha llegado? Se intentó la situación del socialismo tal como se intentó en otro momento, con mucho mejores resultados que los mismos capitalistas después a través de la mediática y la academia quisieron plantear. Pero ¿a qué vamos ahora? ¿Sí? A lo que sí hemos llegado, y con China como la cabeza del asunto, se describe que también es el modelo de Rusia, pues se describe de los modelos que funcionan, y lo que está funcionando en México es que el gobierno controla la economía y contener a los capitalistas, aunque en realidad no suprime totalmente el poder y estamos siempre con una estira y afloje. Ahí estaríamos en una situación de cómo la lucha de clases, se corre la arruga de la lucha de clases, de directamente las clases a la lucha entre el gobierno como de izquierda, como poder legítimo, y la oligarquía como poder fáctico. Y sin embargo, en realidad la lucha de clases, porque el gobierno representa a una sociedad y a unos obreros y a unos empleados y a una población, la mayoría de la población, que en realidad fue muy desarticulada, muy desgarrada como tejido social por el neoliberalismo, que eso también habría que verlo en otros momentos. Realmente no hay esta dinámica de decir, es que hay una fuerza trabajadora, es que no, el mundo ha cambiado mucho, ¿sí? Que se pudiera restaurar es otra cosa, eso requiere uno y no sé cuántos videos aparte, pero no hay esta circunstancia de decir, es el pueblo muy directamente, o son los trabajadores muy directamente. No es así, es el gobierno que los representa, quien se enfrenta, cuando los representa, como en el caso de México actualmente, como en el caso de China actualmente, el que se enfrenta. Y como muy probablemente tendríamos que revisar si es también el caso de Rusia, porque este disfraz como de capitalismo, de derechismo, cuando en realidad lo que están buscando es el soberanismo, es otra cosa que habría que plantear. Ahora, ¿qué es lo que se busca con ello? Bueno, que un capitalismo que no es humano, pues se le haga a fuerza humanitario bajo el control del gobierno, porque no hay de otra, ¿no? Claro está que el capitalismo en ello no ve ningún mérito, porque no tiene principios sino intereses, y claro que no ve cualquier cosa que le quite el poder absoluto, porque esa es la verdadera dictadura actual, no es la de fulano, de perengano, es la dictadura de la oligarquía, en donde a través, con los medios y cuando controla el gobierno, pues esa es la verdadera dictadura, porque entonces no hay ni un resquicio para la gente, ¿no? Ahora, a esa república que controla las empresas le llaman comunista cuando no lo es, porque está precisamente permitiendo el capitalismo, ¿sí? Por definición no lo es. Pero lo que pasa es que, claro, ellos generan este fetichismo del lenguaje, que ya lo explicaremos en algún otro video. Es decir, genero lo peor para un término y luego a lo que aplico ese término es lo peor, ¿no? Cuando ya vimos que el comunismo, primero que si no existía, segundo que si ahora es un comunismo de clase media, en fin, una cosa totalmente diferente de lo que se supone que es,
¿sí? Sin embargo, a través de un término enteramente descalificado, descalifica al gobierno que no es comunista, que únicamente quiere que la gente pueda, con eficacia, tener sus derechos salvaguardados, ¿no? Ahora, aquí por qué puse esta foto de un mundo posapocalíptico ubicado imaginariamente en la Ciudad de México y ojalá que se quede en imaginario. Bueno, es precisamente la situación de que a esos mundos, y ya lo veremos cuando se analice, por ejemplo, estas películas como Las Guerras del Hambre y todo esto, a ese mundo posapocalíptico es realmente el mundo al que el capitalismo, de manera muy sincera en sus escritores, dice, pues para allá va la cosa y no hay remedio, porque si estos que son los que abusan de los demás, entre ellos se pelean y se pelean y se pelean, y además controlan los gobiernos y etcétera, pues no va a haber más que un mundo posapocalíptico, ¿no? Si, en el cual pues, vamos a tener que sobrevivir, etcétera. Es lo normal, por eso tanta película, novela, etcétera, en ese sentido. Y eso es contra lo que ahora tenemos que votar. Eso es que no haya un mundo posapocalíptico, que esta imagen que estamos viendo aquí no suceda jamás en este país. Muchas gracias por haber visto este Empantlatol y los esperamos en el próximo.